vamos a embarcarnos un domingo más en la aventura de descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros en su palabra. Y cuando uno piensa en esto, piensa que por lo menos lo que vamos a leer en el día de hoy, la lectura del día de hoy, se escribió en el primer siglo. Y si usted piensa de esta manera, Dios ya había puesto desde el primer siglo una palabra para usted y para mí. ¿No le parece maravilloso ver cómo Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, nos escogió, nos eligió de antemano, antes que creara el mundo, ya estaba pensando en nosotros? ¿Cuánto amor que Dios nos tiene? Es insondable, es inagotable. Y cuando pensamos todas las cosas que Él ya preparó para nosotros, todas esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas, me emociona saber qué viene mañana. Me emociona pensar qué es lo que Dios tiene para nosotros en el día de mañana. Y a veces nos tocan dificultades, a veces nos tocan desafíos, pero nunca tenemos que perder la esperanza, hermanos, de saber que aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Amén. En los últimos 3 domingos iniciamos un nuevo camino en una nueva serie de sermones que tienen que ver acerca de quiénes somos nosotros en Cristo y más particularmente quiénes somos nosotros como una congregación Armitage en español en Chicago, en Logan Square. ¿Por qué es que Dios nos trajo de distintas partes del mundo, de distintos lugares de la ciudad, de otros estados de los Estados Unidos, y nos puso acá y lo sentó a usted donde está sentado? ¿Por qué? ¿Por qué no en el asiento al lado? Porque el asiento al lado está el asiento del hermano y mejor que no se lo saque, ¿no? Pero ¿por qué ahí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué con nosotros? Y estuvimos viendo a través de las Escrituras las bendiciones que nosotros gozamos en Cristo. Luego entendimos un poco más de cómo está construida nuestra identidad en Cristo y cómo nosotros tenemos que avanzar el reino de Dios, olvidando lo que está hacia atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. El domingo pasado estuvimos hablando un poco de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y vimos cómo la iglesia primitiva, en esa carta del apóstol Pablo a Timoteo, iba cumpliendo esa gran comisión de hacer discípulos. Y también estuvimos viendo cuál es la misión que tiene Armitage en español. ¿Cuál es la misión que tenemos aquí? ¿Se acuerdan cuál es la misión? Mejor no pregunto. Multiplicar discípulos de Jesús en las ciudades del mundo. Si ustedes le preguntan en la calle, ¿para qué va a la iglesia usted? Para multiplicar discípulos de Jesús en las ciudades del mundo. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha entregado a esta iglesia, a la iglesia en general, pero a nosotros como Armitage en español. Y hoy lo que vamos a estar viendo, mis queridos hermanos, es un poco cuáles son las seguridades que nosotros tenemos para avanzar esta misión que tenemos. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son las seguridades de que vamos a triunfar en la misión que Dios ha puesto delante de nosotros? Y cuando hablo de garantías y seguridades, no puedo pensar, pero cuando yo me puse de novio con Tami, ¿no? Al principio éramos amigos, fuimos amigos por muchos años, pero bueno, estábamos ahí, pero ella no era mi novia, ¿no? Y nos gustábamos, nos queríamos, pero ella no era mi novio, yo no era su novio, hasta que hubo que formalizar la relación. Dice, no, nos gustamos, vemos que Dios está indicándonos este camino, vamos a dar un pasito, que fue el pasito del noviazgo. Venimos de otro país, de otra generación. El ser novio significaba algo antes, no sé ahora qué signifique. Entonces dimos ese pasito, pero bueno, estábamos en ese pasito y los padres de uno, ¿verdad? Decían, bueno, pero si son novios, pero ¿dónde está el anillo de compromiso, verdad? Como que ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde están las garantías de que esta relación va hacia algún lado? Entonces, bueno, nos comprometimos, dimos otro pasito. Y finalmente, por la gracia de Dios, mi esposa no se arrepintió y se casó conmigo en el altar. No me dejó ahí. Pero nosotros, los seres humanos, siempre necesitamos una serie de garantías, de promesas. Bueno, ¿cómo sé que vas a hacer lo que dices que vas a hacer? Y esto es un poco también el matrimonio, ¿no? Yo puedo decirle a una persona que la amo mucho, que es todo para mí, pero bueno,
pero firmarlo, no. Pero hacerlo delante de todos, públicamente, unirme con esa persona para toda la vida, y ya no. Entonces, bueno, ¿lo ama o no lo ama? ¿Lo quiere o no lo quiere? Y ciertamente un poco de esto está en la mente de los creyentes del primer siglo, no del noviazgo, pero sí de las garantías. Lucas va a escribir su segundo tratado, que es el libro de los Hechos, al cual vamos a estar mirando en unos momentos, y le está escribiendo a una audiencia, a un grupo de creyentes que está siendo perseguido intensamente por el Imperio Romano. Y esto lo vimos en otras predicaciones, así que no lo voy a repetir de nuevo. Pero es gente que está siendo perseguida por el Imperio Romano, gente que está siendo desplazada por sus comunidades porque nadie quería saber nada con ellos, eran los perseguidos. Y esta gente se está preguntando, bueno, sí, Dios prometió todas estas cosas, pero ¿cuáles son las seguridades que nosotros tenemos para realmente avanzar la misión y hacer discípulos a todas las naciones? Se están preguntando esto. Perdón. Así que Lucas, en su segundo tratado, el primero es el Evangelio, el segundo el libro de los Hechos, en el capítulo 2, va a seleccionar una historia que tiene que ver con el inicio y la fundación de la iglesia en el día de Pentecostés, y va a seleccionar un discurso del apóstol Pedro para responder a esa audiencia la siguiente pregunta. La pregunta que ellos se hacen y la pregunta que quizás nos hacemos nosotros es: ¿por qué debemos hacer discípulos de Jesús en las ciudades del mundo? ¿Por qué? Si el Imperio Romano los está persiguiendo, si las mismas comunidades judías los están persiguiendo, ¿por qué alguien querría hacer discípulos de Jesús en las ciudades del mundo? ¿Por qué? Vamos a buscar la respuesta en la palabra de Dios, en Hechos, en el capítulo 2, comenzando desde el versículo 14, donde comienza el sermón de Pedro. Hechos capítulo 2 es fundacional para la iglesia porque es el episodio donde luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo se cumple la promesa que Él les había dado, que era el derramamiento del Espíritu Santo, y esto ocurre en el día de Pentecostés. Y si usted lee Hechos en el capítulo 2, en el verso 1 en adelante, se va a dar cuenta que estaban los creyentes reunidos y de repente desciende el Espíritu Santo, es derramado el Espíritu, la promesa, y ellos comienzan a hablar la palabra de Dios en distintas lenguas. Lenguas humanas, diríamos español, inglés, no estaban en esos idiomas, pero griego, escita, todos esos idiomas que había en la época. Y claro, se genera por el poder de Dios, por el poder de Dios derramado en su iglesia, se genera, la gente empieza a decir: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta gente que no sabe hablar nuestro idioma de repente está hablando nuestro idioma y le escuchamos que glorifican a Dios en nuestra propia lengua? ¿Qué son esas señales de fuego que tienen sobre su cabeza? La gente estaba viendo algo realmente milagroso. Entonces, lo que va a pasar es que Pedro se va a poner de pie en el versículo 14 y va a dar un sermón y va a explicar qué está pasando. Y este sermón está estructurado, yo diría, son 4 pasajes del Antiguo Testamento que Pedro va a mencionar, pero yo diría, son 3 pasajes del Antiguo Testamento que Pedro va a utilizar para explicarle a la gente qué es lo que está pasando ahí en Pentecostés y por qué es que la iglesia tiene que hacer discípulos de Jesús en las ciudades del mundo. Acompáñenme, por favor, a la lectura de la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras, porque estas personas que ustedes ven aquí no están ebrias como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día, eran como las 9 de la mañana.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Primera cita del Antiguo Testamento. A ver qué dice el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, fíjense que dice el versículo 18, derramaré mi espíritu y profetizarán. En primer lugar, si nos tenemos que preguntar por qué tenemos que hacer discípulos de Jesús en las ciudades del mundo, bueno, en primer lugar, de acuerdo a este texto, porque tenemos la seguridad que el Espíritu Santo ha sido derramado. Ha sido derramado sobre su iglesia. Y Pedro está tomando una porción del Antiguo Testamento, la profecía de Joel, para explicar que Dios ya venía anticipando de antemano que en un punto determinado de la historia iba a hacer un nuevo pacto con la humanidad. Y podemos encontrarlo esto no solamente en el profeta Joel, sino también en Jeremías en el capítulo 31, en Ezequiel en el capítulo 11, en el capítulo 36. Los profetas ya venían anunciando que había un pacto que Dios iba a hacer con la humanidad, pero era un pacto especial, porque era un pacto donde iba a derramar su espíritu sobre todas las personas, grandes, chicos, de una raza, de la otra raza, no importaba quién, todos estaban incluidos. Y es evidente que en el día de Pentecostés esta profecía se está cumpliendo. Hay un Espíritu Santo que se está derramando sobre estos creyentes. Ahora fíjense bien, el derramamiento del Espíritu Santo, de acuerdo al versículo 17 al 18, es un derramamiento que inicia una era de gracia. Algunos dirán, bueno, Dios siempre mostró su gracia a través de las edades, y eso es cierto. Pero en este punto, aún mucho más. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz por nuestros pecados, ¿qué hizo? Sacó todas nuestras injusticias, todos nuestros pecados, y nos dio a nosotros la justicia de Dios. O sea que es un pacto especial el que Dios está haciendo con la humanidad porque está basado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando conmemoramos la Santa Cena, leemos siempre el pasaje que el Señor dijo, cuando toma la copa, bebé de esta copa, es mi sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo inicia una era que ya había sido profetizada por los profetas de antaño. Y del versículo 17-18 en Hechos 2, vemos que es una era de gracia. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que las personas se vuelvan a Él para darle su Espíritu Santo. Ahora bien, fíjense que la profecía de Joel continúa. En el versículo 19 está haciendo una cita directa a esa profecía y dice, versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué pasó? Veníamos tan bien que el Señor iba a dar su espíritu sobre toda la carne, sobre todas las personas, grandes, chicos. Como dice Jeremías 31, capítulo 31, verso 31-34, dice el Señor, en ese momento, a través de mi espíritu, voy a escribir mi ley en el corazón de las personas. Voy a hacer un cambio que venga desde adentro hacia afuera. Y está todo fantástico. Pero ¿qué pasó con la profecía? Se enojó el profeta Joel y empieza a hablar de juicio. Empieza a hablar del castigo de Dios y del día de Dios. El día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que esta era que se inició en Pentecostés, en el fundamento de la iglesia, en la fundación de la iglesia, inicia con un mensaje de gracia, pero al final de ese periodo, ¿qué va a haber? El día del Señor, juicio. Por eso es que Pedro está diciendo, arrepiéntanse y vuelvan al Señor antes que llegue ese día. Antes que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es una era que comienza
con una oportunidad para el hombre de arrepentirse y volver a Dios, pero es una era que termina con el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué debemos hacer discípulos de Jesús en la ciudad del mundo? Bueno, francamente, porque tenemos la seguridad, de acuerdo a este texto, que el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre la iglesia. Y el trabajo que hace el Espíritu Santo, como vimos en otros sermones, es un trabajo que ni los políticos, ni los consejeros, ni los filántropos, ni la gente que quiera hacer el mayor bien puede hacer. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo puede trabajar y cambiar el corazón. ¿Usted puede cambiar el corazón? No. ¿Yo puedo cambiar el corazón? No. Yo le puedo decir a alguien, mire, puedes cambiar esta actitud, puedes cambiar este comportamiento, pórtate así, vístete de esta manera, pero son todas externalidades. Yo no puedo cambiar el corazón de una persona. La seguridad que nosotros tenemos en la misión que avanzamos es que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre su iglesia y el Espíritu Santo de Dios está en actividad. Está transformando el corazón. Está cambiando la vida de la persona desde adentro hacia afuera. Por eso es que podemos avanzar en la confianza de saber que nuestra misión, que parece ser imposible, es más que posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos cambia desde la fibra más profunda del corazón hacia afuera. Ahora, quizás usted se está preguntando, bueno, ¿esto a qué me afecta a mí? Yo vengo caminando con el Señor por muchos años. Bueno, ¿sabe que nosotros los que hemos creído en Cristo y los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios en el capítulo 1, en el verso 13, tenemos la seguridad de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es una garantía de nuestra posesión adquirida, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha adquirido para nosotros. Queridos creyentes, ustedes se dan cuenta que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Que Él está trabajando en tu vida, en mi vida, mostrándonos nuestro pecado. Cuando sientes que estoy haciendo mal, es el Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado, te redarguye, te instruye. Es el Espíritu Santo el que ministra para que nuestras oraciones puedan ser entendidas delante del trono de la gracia. Por eso te quiero preguntar, ¿cuán importante para ti y para mí es estar lleno del Espíritu Santo? Y quiero hacer una distinción. Como dice Efesios en el capítulo 1, en el verso 13, sabiendo que desde el momento en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, no hay dudas. No es que yo tengo que esperar a que el Espíritu Santo venga. El momento en que yo pongo mi fe en Cristo Jesús, soy sellado con el Espíritu de la promesa. Pero también encontramos ordenanzas del apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, de que nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. No que no lo tengamos, sino que abundemos en Él, que rindamos nuestra vida a su control. ¿Y cuál es una manifestación de que el Espíritu Santo toma a una persona y la llena? De acuerdo al pasaje que leímos, de acuerdo al profeta Joel, en la boca del apóstol Pedro, es que cuando el Espíritu Santo nos llena, nosotros abundamos en declarar la palabra de Dios. Esta gente, estos creyentes, estaban profetizando y estaban alabando a Dios en distintas lenguas. Y lo vamos a ver un patrón similar en Hechos en el capítulo 4. El estar lleno del Espíritu Santo, si miramos también el libro de Efesios y lo ponemos con el de Colosenses juntos, es que abundemos en la palabra de Dios. No es que lleguemos a un punto de éxtasis y entremos en un trance espiritual. Es que la palabra de Dios nos llene tanto que la proclamemos, que pensemos en la palabra de Dios, que resolvamos nuestros problemas con la palabra de Dios. Y uno se da cuenta cuando uno está al lado de una persona llena de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona no hace otra cosa más que hablarnos de la palabra. Pero ¿cómo nos llena? Qué lindo estar al lado de esa gente. Por eso la pregunta para nosotros los creyentes es, ¿estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo? Y quizás vienes por primera vez y estás pensando qué significa ser
un discípulo de Jesús? Déjame decirte algo, ser un discípulo de Jesús no significa que te vistas como el pastor, de traje y zapatos. No significa eso. No significa que hables de una cierta manera y te comportes. Ser un discípulo de Jesús significa que te des cuenta de tu pecado. Que la culpa de tu pecado te aplaste hasta el punto que tengas que llegar a los pies de la cruz y le digas, Señor, lava mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste al tercer día. Señor, rindo el control de mi vida a ti. Ya no quiero ser yo el que la maneje. Quiero que sea usted, Señor, el que la maneje. Yo le puedo decir a usted, bueno, vístase así, póngase esto, diga esto. Pero son todas cosas que están por afuera, no cambian tu corazón. Lo único que puede cambiar tu corazón es el poder del Espíritu Santo, transformándote desde adentro, dándote una nueva identidad, dándote una nueva vida por medio de la operación del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué es que tenemos que hacer discípulos de Jesús en las ciudades del mundo? Bueno, ciertamente porque tenemos la seguridad que el Espíritu Santo ha sido derramado, pero en segundo lugar porque tenemos la seguridad que tenemos un Cristo resucitado. Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual, ¿qué dice la palabra ahí? Dios lo levantó. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y acá va nuestra segunda cita del Antiguo Testamento, la cual Pedro usa para estructurar su sermón. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el infierno, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En segundo lugar, podemos avanzar la misión y hacer discípulos de Jesús en la ciudad del mundo porque tenemos la seguridad que tenemos un Cristo resucitado. Hermanos, la resurrección de Cristo es la garantía más grande que los cristianos tenemos de que esto no es un cuento, de que esto no es una filosofía ni un estilo de vida, de que esto es el poder de Dios para todo aquel que cree. Tenemos un Dios que está vivo. Es tan importante la resurrección para los cristianos que el apóstol Pablo llega a decir en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Imagínense si yo tengo que confiar en alguien que se murió. ¿Qué seguridad me va a dar a mí que me puede dar vida si se murió? ¿Verdad? Pero tenemos un Cristo que resucitó y no puedo hablar hoy de las evidencias de la resurrección, un tema que me gustaría tocar con ustedes, pero vamos a tener que dejarlo para más adelante. Ahora, de acuerdo a Colosenses, en el capítulo 1, este Cristo resucitado se ha convertido en la cabeza de la iglesia. Esta piedra angular fundante sobre la cual descansa toda la iglesia de Dios. Lo interesante es pensar que la resurrección no tenemos tiempo y tampoco, nunca tenemos tiempo de nada. La resurrección para los hebreos no era algo que, bueno, lo pensaban como un estado para el más allá y la vida futura. Era realmente que un cuerpo que estaba muerto volviera a la vida. Ese era el día de la resurrección de los muertos. Es que lo que se está pudriendo y está corrompido, hay una reversión de ese estado y vuelva a tener vida. Vuelva a tener vida. Cuando Cristo resucita, también nos da vida juntamente a nosotros. Primero en nuestro espíritu y en nuestra alma, que estaba muerta en nuestros delitos y pecados. Pero sabemos también que en el día postrero
vendrá la resurrección de los muertos. Y nuestros cuerpos serán levantados, transformados y glorificados de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús. Esto no es un cuento. Esto es una realidad que nosotros los creyentes creemos por la fe que nos es dada. Y como hemos visto que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros también un día vamos a resucitar. La vida que Dios nos da es una vida, y es una vida en abundancia. Ahora saben lo interesante, hermanos, es pensar de que no solamente tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos impulsa a llevar adelante la misión, sino también que el contenido del mensaje que llevamos es un contenido de vida. Llevamos un mensaje de vida y no de muerte. Proclamamos que el Señor Jesucristo está dando vida por medio de su sacrificio y su resurrección, pero proclamamos también que el día del Señor viene para juicio de todos aquellos que no decidan creer en Él. Y tú quizás miras y piensas, yo necesito vida. Siento que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero las cosas siguen saliendo mal. Siento que estoy queriendo ser lo mejor que puedo ser, pero me sigo corrompiendo. Las cosas siguen de mal en peor, de mal en peor. Déjame decirte algo, necesitas el poder de la resurrección. Necesitas venir a Cristo y que Él te dé una nueva vida. Por último, hablamos de que podemos hacer discípulos de Jesús en las ciudades del mundo porque tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, porque tenemos la seguridad que tenemos un Cristo resucitado y por último, porque tenemos la seguridad de que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Miremos el último pasaje del Antiguo Testamento que cita Pedro en su discurso, en el versículo 29. Varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase ¿en dónde? En su trono. Está haciendo referencia al Salmo 132 ahí. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Qué hermoso. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Miren lo que dice, y acá es una cita del Salmo 110. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escuchen bien esto. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. ¿Por qué tenemos que hacer discípulos en la ciudad del mundo? Porque tenemos la seguridad de que Cristo está sentado en el trono. Y bajo sus pies están rendidos todos los poderes, toda la autoridad, todas las personas de este mundo. A sus pies está rendido incluso hasta el poder de la muerte que no lo pudo sujetar en la tumba. Y es algo que Pedro va a continuar durante su camino en otra epístola, en su primera epístola, en el capítulo 3, en el verso 21, hablando del bautismo. Nos dice que habiendo subido al cielo, nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Sabes por qué podemos avanzar confiados en nuestra misión? Porque no hay nada que te pueda pasar, no hay nada que me pueda pasar que no esté en el control de Dios. Vivir sabiendo que lo bueno y lo malo que nos pasa está bajo control, que Dios lo tiene en un cuidado perfecto, nos da la confianza de avanzar.
y no desesperarnos. Y no desesperarnos. Hermanos, ¿qué haríamos si no tuviéramos la esperanza y la seguridad de saber que Dios no está sentado en el trono, que Jesús no está sentado a la diestra del Padre? ¿Qué haríamos? Viviríamos ansiosos, viviríamos llenos de miedo, llenos de temor. Pero ¿saben qué? Aún cuando nos toca vivir situaciones que nos dan miedo, que nos dan temor, podemos confiar de que Cristo está sentado en el trono y que todo está sujeto bajo sus pies. Tu enfermedad está sujeta bajo sus pies. Los problemas, esas oraciones que tú haces por tus hijos, por tus nietos, para que vuelvan al camino del Señor, están sujetas bajo sus pies. Tu provisión diaria para que no te falte nada está sujeta bajo sus pies. Ese vecino que te hace la vida imposible porque eres cristiano está sujeto bajo sus pies. Ahora, ¿sabe qué? Nosotros tenemos dos opciones. O venimos al Señor y nos rendimos porque Él es Señor y Cristo. Lo hacemos voluntariamente. O en el día del juicio lo haremos, pero obligatoriamente. Ya no para caer de rodillas y alabar a un Dios que nos ha salvado, sino para caer de rodillas, llenos de temor, ante un Dios que condenará cada cosa mala que hemos hecho. Por eso quizás si esta es tu primera vez aquí, te invito a que pienses las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, en el verso 5. Termina ese himno cristiano con una declaración de que bajo el nombre de Cristo toda rodilla se doblegará. ¿Sabes qué? Quizás tus rodillas están doblegadas hoy por una mala manera de vivir. Quizás tus rodillas hoy están doblegadas por la carga del pecado que te está agobiando y te ha hecho arrodillar y no puedes avanzar. ¿Cómo sabes que estás arrodillado en la vida? Porque no camina tu vida. ¿Por qué no le pides al Señor, Señor, quita esta carga de mí? Borra mis culpas, mis pecados y deja que mis rodillas se doblen delante de ti. Ya no por el peso del pecado, sino por la gratitud de la gracia recibida.